en materia de salud. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Jimena, muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, Carolina, hablábamos ahorita sobre este Plan Nacional de Desarrollo. Le queda un año para concluir, 2019-2024. ¿Tenemos un sistema de salud público ya suficiente, eficiente, robustecido y sin corrupción? No, no, tenemos un sistema de salud más fragmentado que antes y con menos idea para el beneficiario que no cuenta con seguridad social. Y me refiero particularmente a los casi 68 millones de afiliados que tenía el Seguro Popular en 2019, en diciembre de 2019, cuando esta administración, a través de su mayoría en la Cámara de Diputados, decidió eliminar por completo el Seguro Popular y dar paso a una entidad llamada INSABI que se le cruzó justamente su llegada a esta administración junto con la pandemia y lo que ocurrió fue pues un desastre administrativo, pero que pagaron lamentablemente los derechohabientes del Seguro Popular y las personas que tuvieron necesidad de acceder a los servicios de salud se quedaron en el limbo porque no había reglas claras con el INSABI. Y también a esto se le suma que se desmantela el sistema de distribución de medicamentos sin una alternativa verdaderamente eficiente y tenemos, no solo no hay atención, no hay medicamentos para atender los padecimientos, ¿no? Sí, y fíjate que eso es una cosa muy terrible porque se desmanteló toda una estructura administrativa que seguía desde hace muchos años y que lamentablemente en aras supuestamente de vencer la corrupción, se desmanteló por completo y hasta la fecha no ha sucedido una sola denuncia administrativa en contra de algún funcionario vinculado a actos de corrupción en el pasado. Y pues eso queda muy claro Claro, ni medicamentos ni combate a la corrupción al final. Así es. Y yo creo que lo más lamentable, Jimena, es que las personas siguen aportando de su bolsillo cantidades muy considerables. Casi el 33% de la población que, que durante la pandemia no pudo acudir a un servicio de salud al cual tuviera derecho, digamos, invirtió 33% de sus ingresos en pagar esos medicamentos y ese tratamiento, que pues podría ser algo aparentemente sencillo, pero 33% de tu ingreso es una tercera parte. Y empobrece. Ahora bien, Carolina, ¿qué sigue? ¿Qué se espera para los próximos, los últimos 2 años de este gobierno? Llega este nuevo modelo, el IMSS Bienestar, en donde pues con los mismos recursos se busca atender a más personas y el IMSS no está logrando atender derechohabientes, ahora también es atender a quienes no tienen esta derechohabiencia. Se habla de un incremento del presupuesto de salud para el próximo año del 4%. ¿Es suficiente? ¿Se cuenta, insisto, con las herramientas para atender a todas estas personas que no están dentro del IMSS? Fíjate que es un presupuesto muy bajo, ¿no? O sea, 4% más de lo que traíamos es muy bajo porque se le hizo una reducción de casi 16,000 millones al Programa Nacional de Vacunación. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, en que tenemos evidencia de que 3 de cada 10 niños, o sea, el 30% de la población infantil no cuenta con su esquema completo de vacunación. Y eso es muy grave.
hemos vacunado, o este gobierno ha vacunado, a 0% de las niñas por virus de papiloma humano. Y que el IMSS Bienestar, al que ahora se va a concentrar y quieren convertirlo en un ente, digamos, financiero para que las entidades federativas puedan tener solvencia para atender sus problemas de salud, es aún muy, digamos, muy joven, recién salido, recién parido por un decreto presidencial en que lo convirtió de un programa sujeto a arreglos de operación a un organismo público descentralizado. Y estamos prácticamente llegando al fin de este sexenio sin Dinamarca, sin medicamentos, y yo creo que el presidente sí se debiera de cambiar de nombre, porque eso lo prometió hace un año. Y obviamente el abasto sigue en un estado muy complicado. Y le sumaría y sin combate también a la corrupción, que fue parte del discurso que se dio para realizar estos movimientos. Y me llama mucho la atención y me preocupa este dato que das, Carolina, 30% de la población sin vacunación, que al final no va a ser esta administración quien va a tener que pagar estos platos rotos. Estos niños, estas niñas que no están siendo vacunados y que pueden presentar alguna enfermedad, las niñas que no están siendo vacunadas contra el papiloma, es una carga que se está dejando para futuras administraciones, para un mediano largo plazo, ¿no, Carolina? Fíjate que pues muchas enfermedades ya estaban erradicadas, entonces ahora lo que estamos temiendo es que regresen todo ese tipo de enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión, como la poliomielitis. Aún COVID no tenemos refuerzo, ni los jóvenes ni los adultos jóvenes desde hace más de 6 meses. Vamos a llegar al invierno con una protección pues muy endeble, y tampoco están vacunando por influenza, que es otro de los virus que, digamos, permean el ambiente, porque solo lo están dedicando a adultos mayores o a niños de menores de 5 años. Y los demás, pues, nos vamos a contagiar seguramente si no nos vacunamos. En conclusión y para terminar, Carolina, ¿estaría reprobada esta administración en materia de garantizar el derecho a la salud de los mexicanos? Yo creo que nos debe muchas explicaciones esta administración, y sinceramente lo digo, en términos de el beneficiario se encuentra muy confundido, no sabe qué significa ahora esto del IMSS Bienestar y tampoco sabe cuáles son sus derechos. Tenemos derechos a la salud, pero no tenemos el acceso tan eficiente y, digamos, normalizado como se hubiera esperado después de 4 años. Carolina Gómez, consultora en salud, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí lo tienen, no tenemos ni Dinamarca, ni Noruega, ni medicamentos y lamentablemente muchas familias continúan teniendo que hacen sus aportaciones y de todas formas también tienen que pagar por fuera porque no hay medicamentos, porque no hay atención en nuestro país. Mire, durante la presentación de su informe por los 4 años de gobierno, el presidente se comprometió a extender a todo el territorio nacional esto que comentábamos ahorita, este programa de el IMSS Bienestar, con el mismo recurso o con un poquito más de recurso, atender a todas aquellas personas que no tienen seguro social, que no tienen derecho a bienestar. Asumo el compromiso de extender a todo el país el sistema IMSS Bienestar para hacer realidad el derecho del pueblo a la salud. El sistema ordinario del IMSS ha atendido en estos 11 meses del año a 52.319.721 derechohabientes.
Digo que se trata de un nuevo sistema de salud de calidad, gratuito y universal que ya opera en 9 estados del país. Ya contamos con el 62% de médicos generales y 78% de médicos especialistas y 71% de enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes los 7 días de la semana y en 2 turnos. Asimismo, el abasto de medicamentos en estos primeros 9 estados es del 94%. Vámonos a un corte comercial, es muy breve y regresamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a la pausa, ya le platicaba sobre este compromiso que hizo el presidente de extender el IMSS Bienestar a todo el territorio mexicano. Esa es la promesa, ese es el compromiso, pero vamos a revisar las cifras. Hay que recordar que en el 2019 su primera apuesta se llamó Insabi, mismo que no dio los resultados estimados en 4 años, pero además desmanteló el sistema de distribución de medicamentos sin tener una alternativa funcional. Cabe destacar que de 2018 a la fecha se ha registrado un severo descenso en el porcentaje de vacunación infantil, sin contar las más de 330,000 muertes por COVID-19 y el exceso de mortalidad que es de 600,000, que incluye 400,000 por COVID y 180,000 por otras causas, por otras enfermedades. Y mire, Colima fue justamente una de las primeras entidades en el proceso de federalización para fortalecer las carencias del sector salud. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Carla Solorio, quien tiene información justamente en torno a este tema. Carla, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Así es, referente al